¿Qué tal, amigos? Es un gusto estar nuevamente con ustedes. Hoy nos acompaña nuevamente el doctor Arturo Erdeli. Él es doctor en ciencias matemáticas y actuario, que nos va a platicar sobre los niños y el COVID. Doctor, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Doctor, hay como, se percibe una sensación todavía de que la gente tiene esa falsa idea de que los niños no se contagian de COVID. No sé, en mi caso yo he visto a muchas familias y con niños sin cubrebocas o abajo de la nariz o de diadema. ¿Qué está pasando con los niños y con los jóvenes en esta, no sé si llamarla tercera ola, porque usted dice que no es una tercera ola, que es algo que ya no, que no se ha contenido, pero ¿qué está pasando con los niños y los jóvenes con esta nueva variante Delta? Pues esta variante Delta pues es mucho más contagiosa, esa es su característica respecto a la personalidad del virus, ¿no? Entonces, ¿en qué momento nos toma ahora? Pues nos toma en un momento en el que pues el grupo de edad que ha sido más vacunado en nuestro país pues es el de adultos mayores, ¿no? De los de 60 años y más, y ya empezaron con algunos de 40 y más, en fin, ¿no? Incluso hasta algunos de 30 empiezan, ¿no? Pero entonces, pues los más jóvenes y los menores de edad pues van a quedar relegados hasta el final. De hecho, en los cálculos que presenta el gobierno federal, ni siquiera los toma en cuenta porque está reportando qué porcentaje llevan vacunado de la población mayor de edad, ¿no? Bajo el argumento de que hasta el momento solo está autorizado para mayores de edad, sí, pero el cálculo del porcentaje de avance de vacunación debe hacerse sobre el total de la población. No podemos hacer como si no existan los menores de edad nada más por un argumento legaloide. O sea, eventualmente se va a aprobar las vacunas para menores de edad y se les van a aplicar. Entonces, hay que hacer las cuentas, y lo que está sucediendo es que pues se tomó la decisión de que los menores de edad ahora sí que van hasta el final de la fila, ¿no? Entonces, y ahorita que estamos en la presencia, pues de una variante mucho más contagiosa como lo que es Delta, pues obviamente son los jóvenes los que más están contagiando. En primer lugar, pues los de 30 a 44 años de edad, es ahorita el grupo que más está contagiando, seguido del de 18 a 29 años de edad, luego el de 45 a 59 años. Es decir, comparativamente en número, pues sí, efectivamente los menores de edad no se están todavía contagiando mucho en comparado con los jóvenes mayores de edad, ¿no? Pero aún así no es buena noticia que haya tanto contagiadero, porque si bien los jóvenes mayores de edad o menores de edad tienden a sobrevivir mejor la enfermedad, requieren en promedio menos hospitalización, se mueren menos, pero hay unos pocos que se van a poner graves y va a haber unos pocos que van a morir. Y entre más contagios haya, pues entonces hay más posibilidades de que aún jóvenes o aún menores de edad se pongan graves o pierdan la vida. Doctor, ¿cuál ha sido el saldo de este virus desde que empezamos, no sé, desde enero del 2020? ¿Cuántos niños, hay un registro de niños que han perdido la vida a causa de este virus? Se puede deducir, digamos, se puede hacer el cálculo a partir de los datos abiertos, ¿no? No tengo el dato acumulado, pero más o menos sí le doy seguimiento por mes, ¿no? Más o menos de cuánta gente estamos hablando. Y en el caso de las defunciones, pues es un número, te diría yo, afortunadamente bajo, ¿no? Es decir, en un promedio diario, pues no llega ni a uno, ¿no? O sea, realmente han estado afortunadamente a salvo de la parte de defunciones, ¿no? Más bien la parte que es preocupante es la expresión del contagio y luego las secuelas con las que pueden quedar las personas
pues por un tiempo que todavía no se sabe cuánto es, o sea, es de intensidad y duración indeterminada. Doctor, ¿cuál sería su recomendación, así tres recomendaciones básicas, tanto para los niños, jóvenes, ante esa nueva variante? Pues son esencialmente las mismas que ya conocemos desde hace un año, ¿no? Creo que la principal herramienta de autocuidado, de autoprotección contra contagios, y más ahora que estamos ante una variante más contagiosa, pues es el uso de cubrebocas, sin duda, ¿no? Desafortunadamente nuestras autoridades no han hecho mucho énfasis en ello. El presidente de la República nunca quiere usar cubrebocas, ¿no? Entonces no pone el ejemplo. Las autoridades de salud o los miembros de gabinete, pues de repente usan cubrebocas, pero pues ya ahorita en épocas recientes, en todos los actos, al menos en los que están con el presidente, tampoco usan cubrebocas, ni siquiera el secretario de salud o el subsecretario de salud, o sea, no están poniendo el ejemplo. Y sigue siendo una herramienta muy importante. Y lo que he observado es que no se utiliza correctamente, es decir, o sea, en la calle sí ve uno a bastante gente con cubrebocas, pero ya observando más a detalle, se da uno cuenta pues que creen que contraer algo que les tape la cara ya, ¿no? O sea, veo algunos que se ponen una especie como de mascada, que pues eso no va a filtrar nada, o traen un cubrebocas muy mal puesto que tiene huecos por todos lados, ¿no? O sea que no ajusta bien a la nariz y a la cara. Muchos lo usan el cubrebocas debajo de la nariz, dejando expuesta la nariz, y así pues ni le protege a la persona, y además pone en riesgo a otras personas. Entonces, creo que ha faltado pues que las autoridades hagan más énfasis en el uso correcto del cubrebocas, ¿no? Pues para que realmente tengamos una protección. O sea, es ahorita la herramienta más a la mano que tenemos. Es más, mira, me voy a permitir ponerme uno, sobre todo para que quede claro esto de cómo debe ser que ajuste bien a la cara, ¿no? Entonces, me lo voy a poner así. Por ejemplo, este es un cubrebocas, en el que pues se alcanza a ver, estoy cubriendo bien mi nariz, boca, ajusta, o sea, no entra el aire. Esto es lo que debe ser un buen cubrebocas. Si es uno que está de flojo y que entra por ejemplo, muchos lo traen flojo de los lados y les entra por los lados, pues entonces está saliendo y entrando el aire libremente, y ante una versión más contagiosa, pues no sirve, ¿no? O si lo traen abajo en la nariz, ¿no? Unos lo traen así, ¿no? Pues no sirve, si cubre la boca, pero la nariz, entonces te entra libremente el aire por la nariz, tú exhalas libremente el aire por la nariz, pero es como si no lo trajeras, ¿no? Entonces, creo que es importante que si lo vamos a usar, lo usemos correctamente y nos lo tomemos muy en serio, porque es la herramienta más poderosa y más accesible que tenemos ahorita, ¿no? Hay otras cosas que por supuesto pueden ayudar, especialmente en espacios compartidos, ¿no? Sobre todo con personas con las que no vivimos, que es ventilar, ¿no? O sea, nos hablan mucho de que hay que ventilar los espacios, la ventilación cruzada, es decir, no porque tengas una ventana abierta ya está bien ventilado, ¿no? O sea, tiene que haber corrientes de aire, entonces tienes que abrir varias ventanas y mantener puertas abiertas, que se generen corrientes de aire para que esté bien ventilado. Pero aún así, uno puede creer que está bien ventilado un lugar, pero si no lo mides, no puedes saber. Tú puedes creer que está bien ventilado y no. ¿Cómo podemos medir eso? Pues hay medidores de dióxido de carbono, porque nosotros los seres humanos exhalamos dióxido de carbono todo el tiempo. Entonces, en un lugar donde hay varias personas, pues una forma de medir qué tan bien o qué tan mal ventilado está es ver qué tanto dióxido de carbono se está acumulando, ¿no? Ya hay diversos estudios que nos dicen que no debe de excederse 700 partes por millón, aún con cubrebocas puesto, ¿no? Porque entonces ya empiezas a tener un riesgo alto de contagio si hay una persona en esa habitación, ¿no? Y son unos aparatitos como este que voy a mostrar aquí, ¿no? Este es un medidor, por ejemplo, aquí donde estoy, vean ustedes, estoy en un lugar cerrado, pero 619 partes por millón, o sea, está bien, no estoy excediendo las 700 partes por millón. Claro, aquí estoy solo, y no pasa nada, pero digamos pensando en una oficina, ¿no? Compartida con gente que anda en el transporte público,
con la que no vivimos, pues esa es otra forma de cuidarlo y de ver y de medir si realmente estamos ventilando bien, ¿no? Y la otra, pues muy recomendable, pues el uso de filtros de aire, ¿no? Hay filtros especiales que en un lugar cerrado, pues succionan el aire, lo pasan por unos filtros de alta eficiencia y lo regresan y tienen la capacidad de atrapar los virus que hay en ese lugar. Creo que son las tres formas, ¿no? El cubrebocas, medir el dióxido de carbono, uso de filtro de aire, siguen siendo nuestras principales armas, y obviamente cuando haya posibilidad de vacunarse, pues hacerlo, pero como va lenta la vacunación, pues creo que los jóvenes y los menores de edad, sobre todo, que van hasta el final en la fila, pues aunque la libren bien, no les conviene haber tenido COVID porque deja secuelas. Doctor, ahorita los cubrebocas, también he visto, no sé si a usted le ha tocado ver también a gente que usa cubrebocas de tela. Esos ya no se deben de usar por este tipo de variantes, por esta alta contagios. Ya los de tela Pues ya no son. no es lo ideal porque tiene mucha menos eficiencia, digo, dependiendo del cubrebocas, pues su eficiencia puede ser como del 70%, ¿no? Cuando un KN95, pues justamente logra filtrar el 95% de ese tipo de partículas que pueden ser del tamaño de un virus, ¿no? Que yo me puse hace un momento es un N99, ¿no? O sea, creo que hay que invertir, vale la pena invertir en ello, porque pues es nuestra salud lo que está de por medio, ¿no? También he visto, por ejemplo, que hay mucha gente que está usando unos cubrebocas KN95 que evidentemente son piratas, ¿no? O sea, eso se nos da mucho desafortunadamente en este país, que por comprar barato estamos dispuestos a comprar algo pirata, y pues no hay garantía de que, aunque se parezca a los originales KN95, pues es muy difícil saber si tiene de verdad esa eficiencia que uno espera que tenga. Entonces, la mejor inversión que podemos hacer de aquí a que todos estemos vacunados, pues es invertir en una buena calidad de cubrebocas. Doctor, ¿cuál es el panorama que estamos, que se ve no sé, a mediano plazo ante esta variante? Hoy vimos 15,000 contagios hoy. ¿Cuál es Así el es. panorama? Pues el panorama es que esto va a seguir aumentando quizás hasta mediados del próximo mes de agosto, más o menos, digamos, ajustando algunos modelos matemáticos a la tendencia que traen. Pareciera que pudiéramos alcanzar un nuevo pico a mediados de agosto, ¿no? A reserva de seguir ajustando los datos, pero con lo que hay de datos hasta hoy, parecería que hasta mediados de agosto podría empezar esto a descender. Ahorita hay muchas entidades que tienen un repunte muy severo, y entonces pues tenemos que ahorita más bien enfocarnos en resguardarnos, porque muchas veces uno quiere fechas, ¿no? Y dice, oye, pero ¿para cuándo ya va a empezar a bajar esto, no? Pues digo, los modelos dicen que por ahí de mediados de agosto, pero esto es muy dinámico. El asunto es que vamos en ascenso, que debemos de tener mucho cuidado, y que hasta que no volvamos a ver que pasan varias semanas de descenso, bueno, nunca debemos bajar la guardia, pero ahorita creo que estamos en un momento en el que debemos otra vez autorrestringirnos a aquellas salidas que no sean estrictamente necesarias, ¿no? O sea, si tienes que salir, pues que sea de veras porque lo tienes que hacer por tu trabajo, por alguna necesidad imperiosa, pero de momento, si no es estrictamente necesario salir ante este repunte, lo mejor que podemos hacer es quedarnos en casa. ¿Cuáles son los estados así que ya están no sé, que ya están en focos rojos, digamos? Pues te diría que las entidades, las 8 peores entidades, ¿no? Que se ven con repuntes, pues que ya sobrepasaron las 2 olas anteriores, ¿no? O los 2 picos anteriores, y por mucho. Estamos hablando de Sinaloa, de Veracruz, de Guerrero, de Quintana Roo, de Nayarit, de Colima, de Baja California Sur y de Yucatán. Digamos, son las 8 peores entidades las que estaban fuera de control en cuanto a contagios, superando
los dos picos anteriores, y le siguen 8 entidades pues con repuntes muy preocupantes. Estamos hablando de la Ciudad de México, del Estado de México, de Jalisco, de Nuevo León, de Hidalgo, de Oaxaca, de Sonora y de Michoacán, ¿no? Y hay otras 15 entidades con repuntes no tan severos, ¿no? Y solo Baja California es el único estado que hasta el momento no presenta un repunte de consideración, pero 31 de 32 entidades del país presentan un repunte que va de preocupante a fuera de control. Doctor, entonces ante ese panorama que me plantea, las autoridades, en este caso el gobierno de López Obrador, tienen que dar marcha atrás a esa inicio de ciclo escolar que está programada para el 30 de agosto. Pues, yo pensaría que es recomendable que se piense eso, porque justo si estamos pensando que podemos alcanzar un nuevo pico de contagios a mediados de agosto y que empiece a descender, pues no desciende en 2 semanas. Entonces, creo que es mala idea regresar a clases presenciales el 30 de agosto. Quizás recuerdes el repunte. El actual repunte de la epidemia comenzó a finales de mayo, ¿no? Y recordarás que insistían las autoridades que pasando las elecciones del 6 de junio, los niños regresaron a clases presenciales. Ahí solo había como 4 entidades que presentaban un repunte preocupante, ¿no? Y aún así fue mala idea, porque recordarás que se regresó a clases presenciales y empezaron los contagios y a las 2, 3 semanas ya tuvieron que echarse para atrás en todas aquellas escuelas que habían intentado regresar a clases presenciales. Y teníamos una situación no tan severa como la de ahorita. O sea, ahí teníamos como 4 entidades, ¿no? Empezaban los repuntes y fue mala idea. Ahorita tenemos 31 de 32 entidades, tenemos muchísimo más contagios que a finales de mayo. Digo, ¿qué les hace pensar que ahora sí va a funcionar el retorno a clases el 30 de agosto? No sé, no me lo imagino, no creo que sea buena idea. Decía que quizás había que esperar a la primavera de 2022 para que los niños regresaran a clases. ¿Sigue pensando lo mismo? Sí, porque si más o menos como se pinta hasta ahora el panorama, el pico se puede dar a principios, a mediados de agosto, pues le va a llevar como hasta noviembre, con la tendencia actual que hay, ¿no? Hasta noviembre el descenso de casos para que otra vez sea no tan peligroso andar en lugares públicos, ¿no? Pero eso sin tomar en cuenta el efecto del cambio de clima, ¿no? Que se da en octubre, que ya lo vivimos el año pasado, ¿no? Entonces, yo creo que el resto del año no es buena idea pensar en un regreso a clases presenciales, ¿no? Creo que sigo pensando, igual cuando me lo preguntaste la vez pasada, que fue en mayo, a finales de mayo, sigo pensando que es mejor pensar en posponer el retorno a clases presenciales hasta el próximo año 2022. Doctor, ¿se ve lejos aún la inmunidad de rebaño? Pues mira, hasta el momento, ¿cómo estamos? O sea, la inmunidad de rebaño, pues la ideal, ¿no? La recomendable es que sea vía vacunación, ¿no? Si nos atenemos nada más a la vacunación, pues hasta el momento solo el 17.5% de la población mexicana cuenta con un esquema completo de vacunación, ¿no? Aquí yo sí estoy tomando en cuenta a toda la población, incluyendo a los menores de edad, ¿no? Como el cálculo que hace el gobierno, que deja fuera del cálculo a los menores de edad para poder reportar un porcentaje mayor y aparentar que hay mayor cobertura, ¿no? Pero sobre el total, sobre los 126 millones de mexicanos que somos, solo 17.5% cuentan con su esquema completo de vacunación. Estamos hablando como de 22 millones de mexicanos, ¿no? Entonces, eso es por un lado. Ahora, hay gente que dice, bueno, hay que tomar en cuenta toda la gente que ya se infectó, de acuerdo, y sí, ya se infectó mucha gente. ¿Cuánta gente se ha infectado en México? Yo estimo
que ya más o menos un 62% de la población mexicana ya tuvo contacto directo con el virus, ¿no? En la gran mayoría de los casos de forma leve o asintomática, ¿no? Los asintomáticos muchos ni cuenta se dieron, ¿no? Pero más o menos ya va como en 62% de la población, es decir, algo así como 78 millones de mexicanos que ya han tenido, pero dice, bueno, ¿y qué tanta inmunidad pueden tener por haber tenido infección? Pues es muy variable, porque dependiendo de la severidad de la infección, o sea, no es una inmunidad con la que deberíamos de hacer cuentas, ¿no? Pero bueno, ahí está el dato, 62%, y al ritmo que vamos con los contagios tan acelerados, podemos llegar hasta más de 80% de la población que finalmente se haya infectado o haya tenido el virus, insisto, en la mayoría de los casos de forma asintomática. Quizás esta cifra pueda resultar muy impactante, ¿no? Pero no es así. Quizás ya a muchos se nos ha olvidado que al principio de la epidemia, el subsecretario de Salud, López-Gatell, advirtió que eso era un escenario posible, ¿no? Que en un momento podíamos llegar a 80% de la población que se haya contagiado. Creo que también lo comentó Angela Merkel, la canciller alemana. O sea, había conciencia de que eso se podía dar, ¿no? Y pues hacia allá vamos. Lo que estoy viendo es que lo que anunciaron, lo previeron algunos como un escenario factible, pues se está haciendo realidad. Vamos con el 62% y al ritmo que vamos para el resto del año podemos llegar a ese 80% de la población que haya tenido el virus. Insisto, sin alarmar, porque en la mayoría de los casos es de forma asintomática o leve, pero los pocos casos que se pongan graves o que fallecen, pues son muy lamentables. Por eso no es bueno que haya tanto contagio y dejar que crezcan así como si nada, ¿no? Doctor, ¿cuándo, desde su punto de vista, cuándo podríamos ya, pues ya hacer una vida más normal? No sé, o vamos a llegar algún día a la vida que teníamos en 2019 o ya no va a ser posible. Pues no este año definitivamente, ¿no? No sabe decirte cuándo sí, ¿no? Pareciera ser que una vez que tengamos al 100% de la población vacunada, ¿no? Pudiera ser que pudiéramos tener ese retorno ahora sí a la normalidad que teníamos antes de la epidemia, ¿no? O sea, digamos, posiblemente al ritmo que va la vacunación, pues quizás para mediados del 2022 ya el 100% de la población mexicana tendrá su esquema completo de vacunación y será entonces quizás cuando podemos pensar en regresar con cierta confianza a las actividades como las conocimos antes de la epidemia. Entonces, ¿tiene confianza en que se acelere el ritmo de vacunación que lleva el gobierno? Para ya hablar, para que 2022 ya... Pues más que confianza, más bien, pues es lo que va uno observando, ¿no? Es decir, para que ustedes idea, están vacunando ahorita a un ritmo como un promedio diario de unas 500,000 dosis por día. Digo, a veces más, a veces menos por los fines de semana, pero haciendo un promedio semanal, por día andan como en el 500,000, ¿no? Para que te des una idea, vamos a tomar en cuenta tanto a los que ya tienen su esquema completo de vacunación como a los que están vacunados a medias, o sea que se les puso una dosis pero que les falta una segunda. Entonces, hay hasta el momento 38.5 millones de mexicanos que tienen al menos una dosis, ¿no? Entonces, faltan 87.5 millones de mexicanos, ¿no? A un ritmo de 500,000 dosis por día, como que es el ritmo que están ahorita, nos va a tomar todavía 6 meses ponerle por lo menos una dosis a los mexicanos que faltan, a esos 87.5 millones de mexicanos. Entonces eso nos lleva ya hasta enero del 2022, e insisto, con una sola dosis, ¿eh? Entonces, pensando en que falta el otro esquema de vacunación, pues otros 6 meses. Por eso digo que quizás para mediados del 2022, pues ya el 100 o muy cercano al 100% de la población mexicana tendrá su esquema completo de vacunación y entonces quizás ahí ya va a ser seguro pues retomar nuestras actividades con el estilo que lo hacíamos antes de esta epidemia. Doctor, ya para finalizar, ¿qué les diría a aquellas personas
Eh, yo he visto comentarios o, no sé, videos en YouTube de personas que dicen que ya tienen las dos vacunas pues ya pueden hacer lo que se les pegue la gana. ¿Qué les diría a esas personas? Pues que piensen en las secuelas. O sea, el problema con este virus es que no solo ataca vías respiratorias, sino puede atacar otras partes del cuerpo y dejar secuelas que incluso en algunos casos implican daño neurológico, daño cerebral o daño a algunos órganos, ¿no? Entonces, que piensen esas personas si quieren vivir con eso y bajar su calidad de vida por quién sabe cuánto tiempo, porque ya cuando hay daño a nivel de un órgano, pues a veces recuperarse de eso ya no es factible o al menos lleva demasiado tiempo. Entonces, ¿para qué arriesgar si alguien ya tiene su esquema completo de vacunación? Qué bueno, ¿no? Porque eso en caso de una infección, pues con una alta probabilidad le va a evitar ponerse grave o morir de ella, pero no le va a evitar necesariamente, y más si se está exponiendo, no le va a evitar la forma leve de COVID y padecer las secuelas. Pues qué necesidad de arruinar tu calidad de vida, bajar tu productividad. O sea, hay secuelas, por ejemplo, gente que antes no padecía ansiedad y queda con ansiedad, gente que queda con cierta dificultad para respirar, gente que queda con algunos dolores extraños a nivel muscular, gente que queda con problemas de atención, de memoria. O sea, ¿para qué exponer tu cuerpo a una infección? O sea, ya te libraste del mal mayor, pero ¿por qué no cuidarte del mal menor, que a lo mejor no es tan menor, porque las secuelas, insisto, a lo mejor no ponen en peligro tu vida, pero van a disminuir tu calidad de vida? Doctor, hay quienes aseguran que a final de cuentas todos los mexicanos o los 126 millones o más de 126 que somos nos vamos a enfermar de COVID. ¿Eso es cierto? Pues casi, porque pues te acabo de dar el dato, ¿no? O sea, ya llevamos 62, estimo que llevamos 62% que lo han tenido, y con la tendencia actual, esto puede llegar fácilmente al 80%, no será el 100, pero pues ya 80% ya empieza a estar cercano a eso, desafortunadamente, sí, ¿no? Pero hay un 20% que no se va a contagiar y muy probablemente no se va a contagiar si es gente pues que se cuidan, ¿no? O sea, creo que sí habemos muchas personas que nos interesa cuidar nuestra salud, y pues toda la gente que se cuide pues va a ser factible que no sea ese 100%, ¿no? Que no pase de 80%. Ahora sí, doctor, para dejarlo, hay mucha gente que le hace el feo a las vacunas, que a la china y que a la rusa. ¿Qué les diría también esas personas que le hacen o que no se vacunan porque a fuerza quieren, no sé, la Pfizer, que se considera la mejor? El problema de estar esperando a la vacuna que uno desea, pues es que corres más peligro sin vacuna que con algún tipo de vacuna. Evidentemente las vacunas son distintas y tienen distintos niveles de eficacia, pero en general todas han demostrado ser muy buenas para evitar la forma grave y la muerte por COVID, que eso es lo importante, ¿no? Entonces yo diría que pierdes más de lo que ganas esperándote, ¿no? A una vacuna, o sea, por un poquito más, o sea, en lo que se llegan a diferenciar las vacunas es qué tan eficaces son para evitar incluso la forma leve de COVID, ¿no? Pero pues la forma leve de COVID es llevadera, o sea, por eso es que como que estar peleando por esa parte no tiene sentido, ¿no? En cambio, estar desprotegido, yo diría, ahorita estamos en una emergencia, ahorita ponte la primera que puedas, y ya seguramente si hay necesidad de un refuerzo más adelante, a lo mejor ya va a haber oportunidad que te pongas de otro, complementes con otra, ya que hay estudios que nos digan cuáles se podrían combinar o no. Ahorita todavía no hay claridad de eso, ¿no? Pero de momento yo diría, ponte por seguridad, ponte la primera que puedas y ya después veremos si nos podemos poner más exigentes a querer escoger tal o cual vacuna. Doctor, pues no le agradezco mucho que me haya tomado
que me haya dado oportunidad de platicar nuevamente con usted. Al contrario, muchas gracias a ti. Es siempre un placer platicar contigo. Muchísimas gracias, doctor. Y le mando un abrazo. País, afortunadamente, de los países más preparados y con menos riesgos. Detente, enemigo, que el corazón de Jesús está conmigo. No hay que alarmarnos, no perder la calma. O sea que nos vino esto como anillo al dedo para afianzar el propósito de la transformación. No me pongo el cubrebocas porque no me lo recomienda Hugo. Les digo que ya falta poco. Yo creo que va a ser nada más este mes. No mentir, no robar, no traicionar. Eso ayuda mucho para que no dé el coronavirus. Hugo, aguanta, el pueblo se levanta. No es para presumir, pero en el peor momento se cuenta con el mejor gobierno. Estamos enfrentando dos crisis. Hemos salido bien. Desgraciadamente a otros países les ha pegado más fuerte. Para todo hay tiempo. Todavía tengo COVID, pero ya los médicos me dicen que está pasando la etapa crítica. ¿Usted va a usar el cubrebocas? No. Ahora ya, además, de acuerdo a lo que plantean los médicos, ya no contagio. Lo más importante es la libertad y cada quien debe de asumir su responsabilidad.